Soy abogado bueno, me han elegido a mí para la inicial presentación del libro. Yo creo que con cierta inconsciencia por parte y la mala influencia quizá de Pepa, para engañar a José Antonio y que sea yo el que hable en primer lugar. Eh, Al respecto de la presentación del libro, que pretendo hacer lo más breve posible, porque no me corresponde a mí hablar, sino que le corresponde a ellos, que son los autores. La primera tentación que tuve de la presentación fue hacerlo a través de la IA. Obviamente lo consulté y me salía, la verdad, una experiencia bastante interesante, pero después me planteé que, que realmente si hubieran querido que fuera la IA la que lo presentara, que era estupenda la presentación, pues hubieran puesto aquí una maquinita y hubiera sido mucho más fácil. Entonces recurrí un poco a mi inteligencia, no la artificial ni la natural, y lo primero que me planteé fue algo muy básico, y es si este libro era necesario o no. O era un simple prurito personal del autor, prurito en el sentido positivo, ¿no? En el sentido de hacer algo estupendamente y demás, pero si era necesario. Un poco desde el punto de vista filosófico, si era una cuestión, una premisa necesaria, la realización del libro. Y yo creo, y llegué a la conclusión de que era así, efectivamente era así, por una cosa muy básica, y es el propio título del libro, que es muy descriptivo, es Manual de Emergencia para Mujeres Maltratadas. Creo que además el libro se corresponde efectivamente con lo que pretende con este título, y eso es fundamental. Al fin y al cabo entiendo que es un libro de los que realmente harían falta en la biblioteca de cualquiera. La biblioteca, esa idea obsoleta que tenemos. ¿Por qué? Pues porque ¿quién no conoce a alguien que ha sido maltratada? Una mujer, alguna mujer que no ha sido maltratada. ¿Quién no incluso ha sufrido en sus propias carnes esa situación? Pues casi seguro que todos conocemos. Hace poco leía en el periódico una estadística que en Andalucía ahora mismo hay no sé cuántos miles de casos que están vigentes de mujeres maltratadas. Es decir, que siguen los procedimientos correspondientes en cuanto a la situación de control y demás. Por tanto, creo que es un libro necesario en cuanto a la forma. Desde el principio ya tenemos el manual de emergencia, porque es el manual al que recurriríamos. Había antiguamente unos libros, era el abogado en casa, un poco una explicación que había de qué se necesitaba para ser abogado o qué es lo que necesitabas cuando tenías un abogado. En este caso ocurre lo mismo, es un libro que tienes a mano para recurrir en cualquier circunstancia que veas oportuna. Ahora haría una digresión. Ahora se está cuestionando realmente la necesidad o no de este tipo de leyes en favor de la mujer. Es un cuestionamiento ya muy antiguo. Estamos hablando de que cuando surgen las primeras normas al respecto, ya se planteó al Tribunal Constitucional la necesidad o la legalidad de discriminar positivamente. Es un pensamiento antiguo y además tiene un origen incluso más antiguo todavía en el derecho americano, la discriminación positiva de determinadas razas y tiene todo el carácter natural. Ahora volvemos de nuevo a ese planteamiento. Desde mi punto de vista, su necesidad viene quizá por algo muy básico. Yo no lo entendía hasta pasado el tiempo porque siempre he estado rodeado de mujeres. Mi madre, obviamente, mi padre también, pero mi madre es quizá la más inteligente de mi casa, mis dos hermanas, que también son mejores que yo en todos los ámbitos, mis dos hijas, que me han superado, mi mujer, que anda por ahí, que bueno, también me ha superado por todos lados y por tanto nunca entendí necesario el tema de la discriminación positiva, puesto que veía que no necesitaban ningún especial esfuerzo. Pero sí que cuando te relacionas te das cuenta que hay gente que yo defino como un tanto estulta. La estulticia, el tonto del pueblo, en fin, un clásico, que sigue pensando que por ser hombre es superior a la mujer. Es un pensamiento que no tiene ningún fundamento, es un pensamiento vacuo, no tiene trasfondo de ningún tipo, en cuanto se raspa no hay nada que lo sostenga quizá tiene un carácter más educacional que de otra índole, como en la mayoría de las ocasiones.
pasa con el derecho, efectivamente, el derecho actúa cuando no actúa en la educación. El no matar es algo básico, el no robar es algo básico, pero educacionalmente nos lo inculcan, pero cuando no falla la parte de educación, que entendemos que es la fundamental, o yo entiendo que es la fundamental, y creo que es donde deberíamos de basarnos, viene a recurrirse al derecho. Por tanto, desde el punto de vista jurídico, queda perfectamente justificado por esa estulticia de la que hablaba antes, que necesita ponerse freno en cuanto es exceso sobre determinados grupos de personas. En cuanto al libro en sí, tiene una estructura bastante lógica desde mi punto de vista. Además, porque incide en algo muy interesante, no es un libro obviamente jurídico, pero sí incide en algo que es más básico y que muchas veces cuando llevamos a cabo asistencia en determinados supuestos de violencia, intentamos transmitir los abogados a las mujeres. Y es que su vida tiene que cambiar y que tienen que tomar conciencia de esa situación diferente. Así un poco lo estructura él en este caso y bueno, aparte de la introducción, hay un prólogo del que yo he ido destacando algunas cosas. En cuanto al prólogo, me ha llamado la atención, por ejemplo, que se señala que es habitual escuchar diálogos como estos en la consulta. Cuando estamos bien es que estamos muy bien, pero cuando todo se tuerce se convierte en otra persona. Es bastante frecuente que esto ocurra. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que de un día para otro, sin que haya ocurrido nada importante que lo justifique, vuelve a enfadarse por todo, a gritarme, a insultarme, y yo me bloqueo y no sé cómo reaccionar. ¿Y eso cuánto tiempo lleva pasando? Llevo así 3 años, ya no aguanto más. Esto es lo que destacaría del prólogo como frase particular. ¿Por qué? Pues porque entiendo que es demasiado frecuente esa dinámica. Eso de estamos bien, lo he oído en más de una ocasión. No es que cuando estamos bien, estamos muy bien. Obviamente, el maltrato no consiste en el castigo psíquico, físico, continuo durante 24 horas al día, sino que tiene sus momentos e incluso los viene a desarrollar más adelante. Aparte del prólogo, el primer capítulo se dedica a cómo funciona por dentro y habla de la mente, consciente e inconsciente, la parte inconsciente de la persona familiar y colectiva, creando el entorno habitual en donde se desarrolla normalmente ese maltrato, porque al final hay algo que es básico, y es que las mujeres maltratadas, como norma habitual, no surgen de la nada, es decir, no se maltrata a una persona sin más. Cuando tiene determinados valores, tiene determinadas circunstancias, es muy difícil el maltrato, pero todo viene, o habitualmente viene arrastrado del pasado consciente, o como dice él, o inconsciente, ya sea por una situación personal anterior, ya sea por una situación familiar que se le inculca, o incluso la situación colectiva que aún se arrastra en determinados ámbitos. Se habla también en el libro de las emociones y del libro de instrucciones internas que tenemos. En relación a este primer capítulo, destacaría algo que es básico, a lo que me he referido antes, y es que no cierres los ojos a tus emociones dolorosas. Él explica muy bien que el dolor es síntoma de algo, de una enfermedad, de algo, y no puedes cerrar los ojos y negarlo sin más. Entendemos que el acto heroico, que a veces nos surge de llevar a cabo ese momento de decir, no, ignoro ese dolor, en este caso no es nada positivo, sino es continuar con lo que teníamos. El segundo de los capítulos se refiere al maltrato y habla del origen, de cómo se maltrata, y es curioso porque habla de cuál es el origen y cómo se maltrata, y habla de